a todos. Feliz, gracias por la invitación, este día tan especial y con los invitados tan especiales. Profesor de la Unidad de Educación General, Educación del Sagrado Corazón y de otras áreas, en particular ecológica y ambiental y ecopacifista. Así que me conecta mucho este tema que han traído hoy, así que muy emocionado. Gracias Carlos por estar aquí. Pues como hemos dicho, qué bueno que están aquí en este año que la Universidad del Sagrado Corazón estamos celebrando sistemáticamente este Día Internacional de las Ciencias por la Paz y el Desarrollo, y queremos dar una bienvenida a este espacio de reflexión. Es un espacio de conversación, es un espacio de crear nuevas solidaridades entre nosotros y nosotras, y principalmente, ¿verdad?, asumiendo esa solidaridad con la creación, ¿verdad?, que nos permite, ¿verdad?, que nos va a poder permitir seguir garantizando la vida en este planeta y luchar que todos y todas las personas puedan tener una vida digna para todos. Así que vamos a dar un minutito más para que más personas se conecten. Así que vamos a dar un segundito. Para eso vamos a estar dando una introducción en este momento. Tenemos, ¿verdad? Este día nos convoca, pues tenemos como el Papa Francisco ha afirmado el desafío urgente de proteger nuestra casa común. Y el proyecto del desafío urgente de proteger la casa común lo hacemos desde diferentes unidades en la Universidad del Sagrado Corazón. Nos sentimos llamados a proteger esa casa común desde el Centro Sofía, desde el Departamento de Ciencias Naturales, desde la Oficina de Relaciones Interuniversitarias e Internacionalización, y entre otras, ¿verdad?, unidades que también en la universidad tienen trabajos como el Bachillerato de Desarrollo Sostenible, entre otros. En esta ocasión tenemos para darnos un saludo oficial un representante del cuerpo directivo de nuestra universidad, es el doctor Peter Barbosa, que es el director de Ciencias Naturales, así que le pediremos que nos dé un saludo. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están aquí con nosotros. Verdaderamente es un honor el ser parte de esta iniciativa para nosotros aquí en Naturales, que nos estamos convirtiendo ahora en la Escuela de Salud y Ciencia. Es crítico el tener las ciencias como base de nuestra Fundación por la Paz y Desarrollo. Así que esta iniciativa, este día, está muy alineado con nuestra visión, con nuestro plan estratégico, y es un honor el poder ser parte de este grupo. Le doy las gracias a los que nos están presentando hoy, y especialmente le doy las gracias a todos ustedes los que están sacando el tiempo para escuchar un poco sobre esta intersección tan crítica y tan bonita y tan espiritual que la ciencia por la paz y el desarrollo. Puede seguir adelante. Gracias, Edwin, por ser la mano más importante en la formación de este evento. Gracias, Peter. Gracias por estar aquí. Así que también damos las gracias a la compañera Lauri Melín, que es la directora de la Oficina de Internacionalización y Relaciones Universitarias, que también se han unido como auspiciadores de este evento. Compartan este Facebook. Pueden seguirnos, ¿verdad? Nos están siguiendo a través de Sagrado Verde PR. Pueden seguirnos a través de Sagrado Verde PR en Facebook. Saludos a todos los que se van uniendo a la conversación. Entiendo que tuvimos un problema técnico con la transmisión en Centro Sofía, pero en Sagrado Verde está en vivo, así pueden vernos en esa plataforma. Bueno, pues como les decía, este desafío que nos hace el Papa Francisco incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Pues sabemos que las cosas pueden cambiar, dice la encíclica Laudato Si en el número 13. Respondiendo a este desafío, hoy hemos titulado este espacio Rumbo a sociedades ecológicas, equidad, inclusión y participación. Me quiero detener brevemente sobre la palabra rumbo, ¿verdad? Ella nos da una pista sobre lo que buscamos en el Centro Sofía y en la Universidad del Sagrado Corazón. Como lo menciona Laudato Si, necesitamos un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Estamos rumbo a ese diálogo, en camino, construyendo.
Para continuar el camino necesitamos, en términos cristianos, una conversión, ¿verdad? Que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos y todas. Recientemente, en el encuentro Fe y Ciencia hacia la COP26, el Papa Francisco nos recordaba que el cuidado de la casa común implica una vocación al resto. Esto quiere decir respeto por la creación, respeto al prójimo, respeto por nosotros mismos y respeto hacia el Creador. Hoy necesitamos más que nunca la mirada de la interdependencia y del compartir el motor del amor y la vocación. ¿Cómo cabes para el trabajo en el cuidado de la casa común? Dicho esto, queremos preparar este camino, unirnos a este camino de reflexión, aportar a esta construcción, dialogando y lanzando algunas pistas. Y para ello hemos invitado a dos personas que han trabajado esta conversación en distintos ámbitos, interconectando la fe, la ecología, la paz, la tierra, el evangelio de la creación y la teología de la creación. Con ellos, ¿verdad? Ana Belén y Fray Santiago, que hoy están aquí con nosotros en pantalla. Saludos, Fray, saludos, Ana, ¿cómo están? Un saludo de paz y bien, Edwin, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues acá dispuestos para compartir este espacio tan emocionante en esta magnífica jornada de las ciencias de la paz. Genial, gracias. Bienvenidos. Y nos preguntamos, ¿verdad? Nos vamos a estar preguntando con ustedes, ¿qué podemos hacer para construir la equidad, la inclusión y la participación? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué podemos aportar desde nuestra experiencia de fe a esta construcción? Queremos abordar estas y otras preguntas en este diálogo, así que les damos la bienvenida a ustedes que nos van a guiar en este espacio. Así que gracias por estar aquí. Vamos entonces a comenzar, Carlos. Vamos a explicar un poco cómo va a ser la dinámica. Vamos en primer lugar a presentar a Fray Santiago. Yo lo voy a estar presentando. Fray Santiago va a tener unos 15 minutos para hacer su exposición y luego estaremos presentando a Ana Belén, que también tendrá su exposición. Y finalmente tendremos una conversación, ¿verdad? Responderemos preguntas del público. Estaremos también construyendo conocimiento los cuatro juntos. ¿Les parece? Vamos entonces a esta propuesta. Pues Fray, vamos a presentarles para que el público le conozca. Fray Santiago González, OFM, de los frailes menores. El Fray Santiago es sacerdote franciscano, pertenece a la Orden de Hermanos Menores, provincia de la Santa Fe de Colombia. Su llamado es a ser un defensor, activista y custodio de la casa común. Esta misión le da sentido a su vida y le permite vivir con mayor autenticidad su vocación. Su labor es fomentar la relación entre la fe y la naturaleza. Es decir, llevar la espiritualidad como un fundamento para conservar la creación de Dios. Esta intención la aborda principalmente desde la conservación de los bosques, el activismo digital y cómo llevar un estilo de vida sostenible desde cualquier condición social. La experiencia de Fray Santiago incluye coordinador de la JPIC Media Español, de la Oficina General de la JPIC Roma, y para quienes no saben, la JPIC es Justicia, Integridad de la Creación, Justicia, Paz e Integridad de la Creación. También es miembro del Consejo Continental y asesor generador de recursos comunicativos para la MCMS en Hispanoamérica y España, el movimiento Laudato Si. Es director de pastoral del Colegio Fray Damián González en Cali. Es voluntario en la Oficina de Comunicación de la CLARC y es voluntario también en Movimiento Ambientalista Colombiano. Así que, Fray, es un placer tenerle aquí. Gracias de antemano por compartirnos toda su experiencia y estamos para escucharle. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y bueno, yo voy a compartir con ustedes hoy en esta oportunidad una reflexión que se ha titulado Un mundo herido a un mundo abierto, ecología, territorio y paz. Entonces, pues como nos vamos a dar cuenta, como el título de esta charla
pues precisamente es de un mundo herido a un mundo abierto, vale la pena preguntarnos cómo es nuestro mundo en la actualidad, cuál es la herida que tiene este mundo y qué significa también que sea un mundo abierto. Digamos que esa va a ser la pregunta: ¿qué es el mundo herido? ¿Cuál es la herida del mundo? ¿Y qué es un mundo abierto? ¿Y por qué necesitamos que el mundo esté abierto? Para comenzar nuestra charla, nuestra reflexión, pues hay que reconocer que a través de la historia del ser humano, la historia universal, se ha tejido por medio de sangre, de muerte, de guerra. ¿Sí? Esa es la historia del ser humano. Es una historia supremamente violenta. Y precisamente, ¿en qué momento empieza a surgir o cuándo es que se aumenta esta violencia? Cuando la población, cuando el ser humano deja de ser nómada y pasa a ser sedentario. Es la propiedad privada, cuando el hombre empieza a apropiarse de la tierra, que empiezan a generarse estas luchas, estos conflictos de custodiar la tierra, mi tierra, la que me pertenece, o bueno, la que me apropio, y luego pues defender y también conquistar la tierra del otro. Ahí viene el origen, digámoslo así, de nuestra historia, de la humanidad. Eso es lo que somos. Por eso yo quiero preguntarme hoy, ¿cuánta tierra necesita un hombre? Y quiero hacer esa pregunta a ustedes. Ahí en el chat pueden contestar: ¿cuánta tierra necesita un hombre? Y mientras que ustedes van reflexionando y tratando de contestar esta pregunta, yo quiero contarles un cuento. Me encantan los cuentos. Y este cuento es de León Tolstoy. Y este cuento creo que hoy más que nunca es muy pertinente, porque creo que revela toda la crisis socioambiental por la cual nos estamos atravesando en la actualidad. Resulta que había un campesino muy pobre, pero muy, muy, muy pobre. Y él un día, dentro de su pobreza, dentro de su jornada, pensó: yo tengo que morir como he vivido, es decir, pobre. Luego de pensar eso, dijo: no, yo puedo hacer algo, yo puedo cambiar mi destino. Yo puedo tratar de conquistar un poquito más y dejar esta miseria, dejar la pobreza. Estaba pensando eso en esos tiempos, en esos días, cuando se entera que una terrateniente cerca a la finca, a la parcela donde él trabajaba, estaba vendiendo unos terrenos a muy buen precio. Entonces a él se le abrió la gana, por decirlo así, se le iluminó la esperanza de poder comprar, así sea 2 metros de tierra, y poder empezar a cultivar su propio alimento. Y entonces habló con su esposa, con sus hijos, y efectivamente empezaron a proyectar y a generar un plan para poder comprar ese terreno. Vendieron todo, lo único que tenían, lo vendieron. Y empezaron a ahorrar cada jornal que les llegaba. Es más, pusieron a sus hijos a trabajar también para así adquirir más dinero. Y efectivamente consiguieron un puñado de monedas y fueron contentos ante esta terrateniente y le dijeron: mira, tenemos este dinero, quiero que nos vendas esta parte de tu tierra. Pero la señora le decía: pues que está pues ustedes me traen muy poco dinero, pues hágale porfa, que no sé qué. Efectivamente, la señora pactó el acuerdo con esta familia de campesinos supremamente pobres y les vendió la tierra. Ellos, contentos, empezaron a vivir, se trasladaron a esa tierra, cogieron lo poquito, lo único que les quedaba y empezaron a vivir, empezaron a cultivar, porque les sobró unas cuantas moneditas para comprar unas semillas, y empezaron a cultivar y a cosechar sus propios alimentos, y aún así seguían trabajando como campesinos, como jornaleros. Luego llegó un viajero de unas tierras muy lejanas y le dijo: hombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Pues vengo de recorrer el mundo y me di cuenta que no a unos cuantos kilómetros de acá están vendiendo una tierra muy económica. Yo creo que es un muy buen negocio. Entonces a este hombre se le volvió a abrir el deseo y la esperanza de conseguirse una vida mejor y dijo: venga,
habló con la esposa, con sus hijos, vendamos esta tierra y con el dinero que nosotros tenemos acá podemos comprar más tierra. Y efectivamente hicieron eso, armaron el trasteo, cogieron sus pertenencias y emprendieron este viaje. Llegaron a esas tierras que estaban vendiendo. Efectivamente eran tierras mucho más grandes, a mejor precio. Hicieron negocio y empezó a construir su finquita, empezó a plantar, a sembrar nuevamente su granja. Ya no solamente cosechaba su propio alimento, sino que ya le daba la oportunidad de vender alimento a otras personas. Por lo tanto, la situación de este campesino empezó a mejorar. Sin embargo, se veía como a gatas a ciegas para finalizar el mes y se dio cuenta que como que sí, estaba mejor, pero que necesitaba un poquito más de tierra para poder vivir un poco más holgado. Estaba pensando eso y cuando llegó un agente de finca raíz que había hecho un viaje muy largo y le preguntó a este campesino, venga, yo tengo el proyecto de comprar más tierra, me gustaría pues ampliar mis arcas y vivir un poco más holgado. ¿Usted conoce algunas tierras que estén a buen precio? Y le dijo que a unos cuantos kilómetros, ya no era tan cerca, ya era un poco más lejos, había un grupo, había una población, había un pueblo que vendían tierras supremamente económicas a simplemente 1,000 rublos. Entonces este campesino dijo, pues voy a ir allá. Se despidió de sus hijos, se despidió de su mujer y cogió a un criado y se fue y emprendió este viaje a unos cuantos kilómetros. Efectivamente llegó a esta población y esta población le dijo, sí, nosotros tenemos tierra para vender. Y el campesino le pregunta, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado? ¿Cómo es el negocio? Y estos le dicen, mira, nosotros tenemos una forma de negocios y son 1,000 rublos el día. El campesino se rasca la cabeza y venga, ¿cómo así que 1,000 rublos el día? Sí, mira, tú nos das 1,000 rublos y tú empiezas a caminar. La tierra recorrida en la jornada es tuya, pero eso sí, con una condición. Antes de que caiga el sol tienes que regresar al punto cero donde estamos nosotros. Y esa tierra será tuya por 1,000 rublos. El campesino dijo, pues hombre, en un día yo puedo recorrer mucho territorio, por lo tanto, efectivamente es un muy buen negocio. Y bueno, pues se fue a descansar muy temprano para el otro día madrugar y salir a recorrer cuanta tierra pudiera estar a su disposición y así poder adquirir por tan solo 1,000 rublos la tierra recorrida. Efectivamente salió el sol, él salió muy de mañana y empezó a caminar. Y empezó a caminar, y empezó a caminar, y a caminar, y a caminar. Llegó el mediodía y ya se había dado cuenta que había caminado suficiente. Sin embargo, él descubrió que cada vez que caminaba más lejos, la tierra era más negra, los árboles, las hierbas eran cada vez más verdes, los campos eran cada vez más fructíferos. Y entonces dijo, yo puedo caminar un poquito más, yo puedo caminar un poquito más, y caminar, y caminar, y caminar. En tanto eso estaba tan admirado por la tierra tan hermosa y tan bella que se olvidó del tiempo. Y cuando se dio cuenta, eran ya casi las 5 de la tarde. El sol ya estaba cayendo. Entonces él empieza a correr y dice, Dios mío, mi ambición me ha llevado a mi ruina. Y empezó a correr, a correr, a correr, a correr, porque la condición era regresar nuevamente a donde estaba, al punto cero. Y empieza a correr, a correr, a correr, a correr. Y empezó a darla toda de sí. Y mientras que corría, se decía, pero ¿cómo fui de torpe? ¿Cómo fui de bruto? Por mi ambición voy a perder absolutamente todo. Ya el sol cada vez más cerca al horizonte y la tierra era cada vez más oscura, ya eran colores naranjas, grises, negro, azul, ya estaba como ese ocaso del día. Y efectivamente llega ya y al punto cero, ya lo veía desde lejos, ya veía a las personas y las personas empezaron a animarlo, a gritarle y el terrateniente, el dueño de la tierra, lo único que hacía era reírse y burlarse de este pobre campesino. Y él empezó a correr cada vez más rápido, ya estaba supremamente sudado, con mucha sed, su corazón latía, parecía que iba a estallar,
cuando de repente se lanzó, porque ya el sol se iba a ocultar, se lanzó y efectivamente llegó y tocó los pies de estas personas. Y pues bueno, toda la gente se puso muy contenta porque pues por 1000 rublos había recorrido mucha, pero mucha tierra. Cuando empezaron a felicitarle y este hombre no se movía. Entonces su criado lo volteó y se dio cuenta que estaba botando sangre y que estaba muerto. El terrateniente lo único que hizo fue, en ese mismo lugar, cavar un hueco de 2 metros y enterró a este pobre campesino. ¿Cuánta tierra necesitamos para vivir? Este cuento es la historia de la humanidad. Y es la historia de la humanidad que nos ha llevado a una crisis socioambiental, a una historia de guerra. El deseo de conquistar más tierra, el deseo de dominar la tierra es lo que nos está ocasionando la 6ª extinción masiva. Por eso en esta jornada es importante relacionar ecología, paz y territorio. Porque la paz se logra en un territorio concreto. Nosotros no podemos seguir hablando de la paz como una forma abstracta, como un valor que no se agarra. La paz se construye en el territorio concreto, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades de base. Ahí se construye la paz. Para San Francisco de Asís era más importante hablar de seres pacíficos que el mismo valor de la paz. Porque la paz, se ha hablado tanto de la paz que hoy en día puede ya significar nada. Ha perdido su significado por el mal uso de la paz, de esta palabra. Por eso San Francisco de Asís decía que es más importante de hablar de seres pacíficos, con acciones concretas, con acciones comprometidas con la sociedad, donde todos juntos podamos, por medio de un diálogo, por medio de un mundo abierto. ¿Qué significa el mundo abierto? Un mundo donde todos podamos entrar. Un mundo donde se valore la riqueza de la diferencia. Un mundo donde deje la idea de dominar la tierra y por el contrario entre dentro de la lógica de compartir la tierra. Un lugar donde todos se incorporen como hermanos que somos. Un mundo abierto es un mundo donde incorpore al que es débil, al que es excluido, al que es rechazado. Porque todos estamos compartiendo la misma casa común. Esta historia que les acabo de contar de cuánta tierra necesita un hombre es la evidencia más grande de la insensatez del ser humano, del hombre en la actualidad. Un hombre que ha olvidado el bien común, un hombre que ha olvidado que para poder sobrevivir en esta tierra, en este territorio, necesitamos del otro. Y es por eso también tan importante en esta jornada de las ciencias de la paz apelar a la política, porque es imposible construir la paz sin política, pero no entendida la política como politiquería, no, sino la política entendida como la construcción comunitaria del bien común, del bien donde todos podemos compartir. Necesitamos seres fuertemente políticos que sean capaces de entablar nuevas relaciones con el mundo existente para poder vivir y llamar a el equilibrio y la coherencia de vida. Y es que con esto quiero terminar y es poner un ejemplo concreto de cómo pues este cuento, que pareciera ser pues como una anécdota, que pareciera ser como algo totalmente, no sé, pues que sí, que tiene razón, pero tal vez se nos dificulta tener un ejemplo concreto de cómo este cuento se actualiza en nuestra actualidad. Y quiero terminar precisamente con el ejemplo del conflicto en Siria. El conflicto en Siria es el cuento real, ¿no? No recuerdo la palabra en inglés, pero es la historia en carne humana del cuento que les acabo de contar.
Sabemos que Siria es una tierra supremamente rica, pero por el conflicto que ha generado el control energético, es decir, el control del petróleo, de la explotación de los fósiles, pues ha llevado a esta tierra a una crisis y a una guerra. Y podríamos decir que también ha llevado a que muchas poblaciones, a que muchas familias quieran salir, que sean migrantes de este territorio. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que no solamente es el control energético, el control del petróleo, lo que ha ocasionado estas migraciones masivas de Siria, sino que es una cadena de eventos desafortunados que ha llevado a una crisis y a una guerra y a tal vez perder el sueño de la paz. Todo empieza con precisamente la extracción de estos combustibles fósiles indiscriminadamente por el deseo de querer cada vez más. Pero esta extracción del combustible, de los petróleos, ha ocasionado que se lleve un mal uso de la tierra. Y este mal uso de la tierra también se han visto envuelto en medio de legislaciones que no legislan para la vida, sino por el contrario, han legislado mal y han dado la oportunidad para malgastar los suelos. Y estos malgastos de los suelos, este mal uso de los suelos, ha llevado a una mala práctica agropecuaria. Esta mala práctica agropecuaria ha generado un deterioro ambiental en Siria. Este deterioro ambiental ha llevado a que el pueblo tenga hambre. Y es el hambre lo que ha ocasionado que la gente salga de su tierra para buscar un nuevo horizonte, un horizonte tal vez un poco más benigno, un poco más favorable para ellos. Es la historia de León Dostoyevsky. Es esa historia que se repite. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? El mundo está en nuestras manos, está en nuestras decisiones poder construir un mundo abierto o seguir generando las heridas que ya le hemos ocasionado a la tierra. Muchas gracias. Gracias, Fray Santiago, por esta exposición en la cual también nos hiciste imaginar, ¿verdad? Hacer imaginación, pero ahorita vamos a comentar un poquito más sobre ella. Así que ya mismito, quédense conectados, vamos a estar conversando un poco más con Fray Santiago para profundizar en los temas que ha traído. Así que vamos entonces ahora, Carlos, con nuestra segunda exponente del día. Saludos. ¿Me escuchan bien? Sí. Muy bien. Pues Ana Belén Ortega, tiene 27 años, de Quito, Ecuador. Ana es ingeniera ambiental, especialista en liderazgo, cambio climático y ciudades de la Flaxo en Ecuador. Es animadora de Laudato Si desde 2017. Trabaja como asistente para Hispanoamérica en el movimiento Laudato Si. Pertenece a redes regionales como Action Lag, Clima Líderes y Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al Cambio Climático, CLIC. Cofundadora del capítulo de Movimiento Laudato Si en Ecuador. Cuenta con 9 años de experiencia en activismo y acción climática y ha participado en encuentros internacionales representando a los jóvenes de su país en temas de cambio climático. Su lema, que comparte con nosotros, es la guerra con el plástico y la paz con los árboles. Por último, participa del movimiento Comunión y Liberación. Con ustedes, Ana Belén. Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, arrancamos. Me encantó el cuento de Fray Santi, a mí también me encantan los cuentos y una frase muy linda alrededor de estos es que los cuentos se escriben para que los niños se duerman, pero para que los adultos se despierten. Entonces me encantó. Gracias, Fray Santi, porque de seguro muchos nos despertamos también con su cuento. Y bueno, no sé si podemos compartir la pantalla. En este momento ya inicié la herramienta de compartir para que salga. Listo, perfecto, ya la veo. Muchísimas gracias. Listo, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la conversión para una ecología ambiental, económica y social. Y me gustaría empezar con esta frase de la Laudato Si en el numeral 53 que dice: nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común,
como en los últimos 2 siglos, pero estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que Él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud. Me gusta esta frase porque menciona la paz como es el título grande por la razón en la cual hoy estamos reunidos. Entonces, si avanzamos, la encíclica Laudato Si, que escribió el Papa Francisco en el 2015, nos menciona a lo largo de unos capítulos 5 tipos de ecologías, que todas juntas forman esta gran ecología integral. ¿Cuáles son? Tenemos la ecología social, la ecología ambiental, la ecología humana, la ecología económica y la ecología cultural. Entonces, él nos dice que para vivir una verdadera ecología integral, humana, 100% humana y por ende con un gran sentido, tenemos que relacionar y vincular estos 5 tipos de ecología. El día de hoy nos vamos a enfocar en 3 de estos, que son la ecología ambiental, económica y social. Entonces, antes de empezar a desglosar a qué se refiere cada una, me gustaría recordar el concepto de ecología, que es esta ciencia que estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan, y al mismo tiempo también donde se desarrollan las sociedades. Es todo. La ecología no solo se la vive en los bosques, en el océano, no sé, en los desiertos, no. La ecología se lo vive en todo el planeta, en toda la creación, porque al final todo está conectado. No hay barreras para la ecología. Entonces, es también un concepto muy, muy bonito que nos recuerda la Laudato Si en el numeral 138. Y bueno, también antes de pasar a enfocarnos, recordar que la ecología integral como tal es esta visión propuesta del Papa Francisco de la Iglesia Católica, inseparable de la noción del bien común. Y este bien común es el principio que nosotros tenemos que cumple el rol central y que unifica el tema de la ética social. Entonces, es lindo porque para tener este bien común tenemos que vivir y trabajar en la ecología integral. Y bueno, ahora para ya entrar en la ecología ambiental, esta no se puede vivir si es que no tenemos en cuenta, como dice, que cada organismo es bueno y admirable en sí mismo por ser una criatura de Dios. Y lo mismo ocurre con los ecosistemas a nivel individual y también comunitario. A mí me gusta mucho esto porque no es una visión utilitarista, no es un amor utilitario de que amo la creación porque sin ella no puedo vivir, sino amo la creación porque solo por existir vale, por ser creada, porque nos es dada. Ya más allá de que tenga un fin último, algo utilitario para el hombre, vale por existir, por el simple hecho de ser. Entonces, me encanta eso. Y bueno, pasando a la ecología económica, que aquí ya se torna un poco más controversial porque es una realidad. Vivimos en un sistema económico que necesitamos el dinero para sobrevivir. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no existe un desarrollo económico sostenido en el grito de la tierra y en el grito de los pobres. Aquí, para relacionar que no solo de pan vive el hombre, literalmente. Entonces, como todo está conectado, aquí hay una propuesta muy bonita que son las soluciones basadas en la naturaleza, que a mí me encanta, que son las SBNs, que ya se están hablando como propuestas en estos espacios grandes de diálogo, como son las COPs. ¿Y qué son las soluciones basadas en la naturaleza? Que relacionan muy bien lo que la ecología económica significa. Son estas acciones que se apoyan y usan las funciones de los ecosistemas y los servicios que estos proveen para entender los desafíos de la sociedad, es decir, los problemas socioambientales que hay en todo el mundo. La naturaleza soluciona como solución frente a estos. ¿Y cuáles son estos grandes problemas? Pueden ser la crisis climática, la seguridad alimentaria y el riesgo a desastres. Entonces, son conceptos y propuestas que involucran los dos, que permiten también vivir esta ecología integral, que no solo ve el desarrollo económico, sino también ve un desarrollo sostenible, un desarrollo integral, donde no existe el grito de la tierra ni el grito de los pobres, donde ambos puedan tener una alternativa para continuar y tener una existencia de calidad.
Y también a mí me gusta mucho también lo que los líderes ambientales, los defensores ambientales llevan en su mensaje a las COPs, llevan su mensaje cada día, no solo en las COPs, que ellos sostienen que ningún otro costo, entendido desde el tema económico, ningún otro precio, etcétera, es más grande que dejar que la crisis climática continúe. Entonces, nuevamente vemos, si es que nos queremos solo ponernos a pensar en el dinero, tenemos que ver esto, que ningún otro costo va a ser más grande que dejar que la crisis climática continúe. Es decir, que poner siempre el desarrollo económico a corto, mediano plazo frente al grito de la tierra, frente a las comunidades que están sufriendo todos estos efectos de la explotación de los combustibles fósiles, que al parecer va a ir de largo a pesar de las consecuencias que ya sabemos. Y bueno, ahora pasando al tema de la ecología social, que también es algo muy bonito, nos dice que parte desde la familia, también luego va la comunidad local, luego el tema de país, e incluso abarca también el tema de la vida internacional. Y en medio de estos tenemos instituciones que desarrollen la dinámica en cómo unos y otros nos relacionamos. Esa es la ecología social y la importancia de tener siempre instituciones sanas, instituciones que vean por el bien común, ya que si no es así, se va a generar violencia, conflictos, sufrimiento entre las sociedades, y a todo nivel, a nivel familia, comunitario, ciudad, país, etcétera. Y nunca olvidar que lo que sucede en una región siempre, pero siempre va a afectar directa o indirectamente en otra región, ya sea en temas de leyes, ya sea en temas de cuidado de recursos, etcétera. Pero siempre va a afectar. Lo que pasa en un lugar no se queda en ese lugar, porque al final todo está conectado. Y bueno, como en esta foto nos dice, es muy claro, evidentemente en esta bahía de Filipinas, de donde es esta foto que estamos viendo, que fue tomada en el 2018, es obvio pensar que toda esa basura, todos esos plásticos, todos esos desechos que están en el mar, en la bahía, no vinieron de Filipinas. No los originó la población de Filipinas. Sin embargo, son ellos los que están sufriendo las consecuencias. A la final, como el océano une todo, la ecología también une todo. Más allá de un término, es un hecho, que todo está conectado. Por eso es que tenemos que tener una evaluación integral de los problemas que existen, integral, en todos los sectores, económico, social, humano, cultural, ambiental, en absolutamente todos. Y las soluciones también tienen que ser integrales para que la cadena siga, no solo la evaluación, sino también las acciones que se propongan. Y bueno, el numeral 92 de la Laudato Si nos dice lo siguiente: paz, justicia y conservación de la creación son tres temas absolutamente ligados, que no podrán apartarse para ser tratados individualmente, so pena de caer nuevamente en el reduccionismo. Nada puede ser tratado individualmente, porque no es real, no es real hacerlo de esa manera, porque al final todo está conectado, como hemos dicho y como la Laudato Si también nos dice. Y bueno, quería traerles unos ejemplos súper concretos que yo he visto en mi vida, y son dos ejemplos. El primero son mis amigos de Pizulí. Ahí tenemos una foto de mis amigos de Pizulí. No todos ellos viven en Pizulí. Y bueno, ¿qué es Pizulí? Es uno de los barrios más conflictivos y pobres de la ciudad donde vivo, y está a 5 o 10 minutos de mi hogar. Entonces, en este barrio trabajan unos amigos, viven otros amigos, y hay varios problemas socioambientales y también sociales. Entonces, yo me acuerdo que cuando recién conocí a estos amigos, ellos me decían, bueno, en Pizulí hay muchos perros, odiamos a los perros callejeros, me da ganas de atropellarles, porque hay tantos que se meten en la basura, rompen la basura, eso apesta, luego los camiones de la basura no se llevan porque está todo regado, y el problema de los perros se descontroló. Y yo decía, no, pero sí hay manera de hacerlo, una campaña de esterilización, hay que buscar la manera. Y bueno, yo concentrada en los perros de Pizulí.
Luego, a medida que voy cada vez conociendo a mis amigos, a medida que voy a visitar el lugar donde ellos trabajan, la fundación, y veo que literalmente es un espacio donde un árbol es un milagro ver. No hay árboles. Yo decía, en verdad, qué barrio tan triste, qué lugar tan triste donde no hay árboles, todo es cemento, todo es concreto, ni siquiera las casas están pintadas, es triste realmente. Entonces yo decía, además de los perros, tienen un problema de los árboles, de espacios verdes, también hay que solucionar eso. Y luego, poco a poco, conociendo sus experiencias de lo que viven, me entero que hay tráfico de droga en Pisulín y que el tema de los perros y de los árboles es lo que menos preocupa y lo menos prioritario porque hay problemas sociales mucho más grandes. Entonces yo decía, Anita, qué absurdo creer que esto era prioritario. Creer que el tema económico de la pobreza en Pisulí no tenía que ver también con el tema de las áreas verdes, el tema del trato a los perros, a los gatos, etcétera, porque al final todo estaba conectado y yo no estaba viendo eso. Incluso, no sé, asesinatos, muertes que las familias no pueden denunciar por miedo, porque todos se conocen. Bueno, es bien, bien compleja y seguramente en barrios cercanos a los lugares donde ustedes viven también. Este no será el único caso. Entonces, esta experiencia mía me hizo entender que todo está conectado. Y sin embargo, personas de bajos recursos que viven en Pisulín, a pesar de tener estos problemas mucho más graves que preocuparse por la creación, preocuparse por ser zero waste, porque yo también les llevaba, mira, oye, puede ser zero waste, no importa, etcétera, a pesar de eso, ellas sí muestran interés. Y tengo amigas que están ahí en esa foto, que ya van a comprar sus desodorantes zero waste, piedra lumbre, 100% ecológico, libre de plástico, y es bonito. Y yo sabía que una de las opciones también es que son mucho más baratos algunos productos zero waste que los productos comerciales y que aparte benefician a su salud. Pero si yo no tuviera en cuenta el tema económico y solamente fuera a vender, a proponer cosas, a que vayan a comprar a ciertas tiendas, cosas que no afecten al ambiente, ignorando su realidad social, ignorando el tema cultural, económico, humano, social y ambiental que viven las personas, mis amigos en Pisulí, sería un absurdo. Entonces, nuevamente, con estos hechos súper concretos de la vida diaria, que no hace falta hacer un estudio científico, ir a una biblioteca, buscar en Google, sino preguntar a tus amigos, oye, ¿qué pasa en tu barrio? Nosotros nos podemos dar cuenta que a la final todo está conectado y de esa manera abordar los problemas de una manera integral y no solo teórica, solo de una manera abstracta, oye, puedes hacer eso y culpar luego a la gente del por qué no lo hace, porque la gente no lo hace por mala voluntad o porque no quiera árboles en su barrio o porque no quiera, no sé, o porque detesta a los perros solo por existir. No, lo hace por un contexto que hay detrás o incluso a veces lo hacen por desconocimiento. E incluso estas personas son las personas donde yo he encontrado más aceptación del tema de un cambio en sus propios estilos de vida, más que mi propia familia, que no es que tenemos que lidiar con estos problemas sociales de nuestros barrios, ¿me explico? Entonces, tampoco subestimar, siempre tener una mirada humana. Y bueno, aquí nos dice la Laudato Si en el numeral 225. La paz interior, no solo la paz mundial, que nos hablan mucho las mis universos. La paz interior también cuenta. Y aquí dice, la paz interior de las personas tiene mucho que ver con el cuidado de la ecología y con el bien común. Tiene que ver demasiado, porque auténticamente vivida se refleja en un estilo de vida equilibrado, unido a la capacidad de admiración que lleva a la profundidad de la vida. Si vivimos una ecología integral, vamos a tener esta capacidad de admiración que lleva a la profundidad de la vida. Vamos a ser más humanos. Y aquí, ya para ir terminando, me gustaría compartir mi segundo ejemplo súper concreto de mi amiga Dani. En esta foto estamos ella y yo en un muellecito súper bonito. Y a mí me sorprendió porque no es que nos conocemos hace mucho. Sin embargo, ella me dijo que un día, sí, solo conversando, un comentario, me dijo, Anita, desde que te conocí ya no mato a los insectos, porque ya tiene terror a los insectos. Es como que me veía a mí en un parque
dejando que se me suban insectos, hormiguitas, maripositas, bichitos, y yo feliz viéndolos por mis manos, y decía, no puede ser, ¿cómo es posible? Yo los mataría. Y no fue necesario que yo le diga, oye, no tienes que matarles, oye, si matas este insecto, o si desapareciera la especie de este insecto, todo el ecosistema se desequilibraría. No fue necesario decirle, solo fue necesario que ella viera, que estuviera atenta a lo que estaba alrededor y verme que no tenía miedo, de que no pasaba nada, de que no eran malos, de que no era necesario matarlos y de que yo estaba segura de eso. Entonces, para cambiar no necesitamos a veces recursos o discursos o estudios científicos gigantes, sino solo un rostro concreto que nos diga que es posible hacer un cambio y que es verdadero. Y luego, días más tarde, esta misma amiga Dani me dice, es más, me lo dijo la anterior semana, me dice, siento que el separar mis residuos hace que sea más humana. Y es justo lo que veíamos en la anterior cita, de la paz interior, que nos ayuda a vivir un sentido de la vida grande, una verdadera humanidad, porque responde a esas preguntas, a ese deseo del corazón irreductible que quiere nuestro creador para nosotros y para su creación. Entonces no es algo de un carisma, de que solo los franciscanos tienen el carisma ecológico, pero yo como no soy franciscana, yo no tengo ese carisma. No. Si tú eres humano, de por sí tienes ese deseo. Y de por sí vivir una ecología integral te ayuda a ser más humano y vivir tu humanidad. Entonces es increíble, en verdad, es muy bonito todo esto. Y bueno, ya para terminar, a manera de conclusión, súper rápido, el numeral 207 de la Laudato Si nos dice, abro comillas, que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz, y por la alegre celebración de la vida. Cierro comillas. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Genial, muchas gracias Ana Belén, gracias Fray Santiago. Vamos ahora a reaccionar y a conversar los cuatro unidos. Hemos escuchado dos expertos, ¿verdad? Que desde la síntesis que hacen entre su fe, la ciencia y la cultura ecológica nos han hoy desafiado, nos han hoy hecho invitaciones y ojalá que nos incomoden, ¿verdad? A hacer cambios concretos en nuestros estilos de vida. Sí, Carlos, ¿qué tal si comenzamos reaccionando, haciendo preguntas? Voy a ir después a traer unas preguntas del público, así que quisiera comenzar contigo. Estás en silencio. No. Vamos a ver si el profesor Carlos, a lo que él se conecta, vamos a traer una pregunta del público. Tenemos aquí el Fein Bain, ¿verdad? Nos dice, muy de acuerdo cuando estaba hablando el Fray, y habla de cómo puede este mensaje llegar a las personas que toman esas decisiones sobre la tierra. ¿Verdad? Ese mensaje, Fray, ¿cómo podríamos contestarle esta pregunta? Bueno, primero que todo, creo yo que estas decisiones o las personas que toman esas decisiones sobre la tierra, los primeros que tomamos las decisiones somos nosotros. Ya Anita hacía algún tipo de alusión y por ahí también va esta respuesta. Es en la capacidad como yo estoy consumiendo. Por ejemplo, Colombia. Sabemos que los gases de efecto invernadero a nivel mundial, el porcentaje de Colombia es mínimo, es 0.02, es casi nada, es muy pequeño. Sin embargo, acá en Colombia los gases de efecto invernadero, que pues acá ese mínimo, la gran parte que se expulsan es por la ganadería extensiva. ¿Y qué pasa? Para poder tener más ganado, lo que están haciendo es talar nuestras selvas. Y a su vez, estos terrenos ya libres de árboles lo ocupan para
ganadería o para sembrar soya. Esta soya luego va a ser alimento para el ganado. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar este mensaje a las personas que toman decisiones sobre la tierra? Pues primero que todo somos nosotros. Si nosotros nos comprometemos a reducir nuestro consumo de carne de res, por ejemplo, acá en Colombia, pues ya estaríamos haciendo un aporte importante. Y ya pues sabemos también que pues sí, este aporte es importante, pero tenemos que sumar muchas más personas, y creo yo que ahí sí respondo de parte del movimiento Laudato Si. El movimiento Laudato Si tiene tres dimensiones: la dimensión espiritual, que es buscar la conversión ecológica; después viene la dimensión de cambio de estilo de vida. Cuando yo me doy cuenta que estoy dañando, afectando la tierra, pues empiezo a luchar realmente para convertir mis estilos de vida para que sean realmente sostenibles. Y la última dimensión del movimiento es darme cuenta que sí, eso es importante, yo comprometerme, pero ante la urgencia, ante la necesidad por la cual estamos pasando, necesitamos sumar más voces, sumar más personas. Por lo tanto, esta incidencia política es fundamental y es importantísima. Desde el movimiento Laudato Si, nosotros, porque yo también hago parte del movimiento, nosotros hemos lanzado precisamente una campaña que se llama Planeta Sano, Gente Sana, que son 4 peticiones, y buscamos, eso se lanzó, Anita, ¿hace cuánto? Hace 6 meses aproximadamente se lanzó la campaña. Y bueno, alrededor de estos 6 meses alcanzamos a recoger aproximadamente 80,000 firmas. Estoy viendo, Anita, 100,000 firmas. Alrededor de 100,000 firmas. Alrededor de 100,000 firmas, y las llevamos ante las Naciones Unidas a la COP26 en Glasgow. Entonces, es incidencia política, ¿no? Empieza con decisiones personales, pero al mismo tiempo ya luego se van precisamente a esta incidencia política por medio de nuestra ciudadanía. Así es como nosotros podemos buscar las voluntades políticas de tal vez estas personas que tienen las decisiones sobre nuestros territorios, sobre nuestros usos de los suelos. ¿Me escuchan bien ahora? Vamos a ver si la señal me ayuda. Bien, fascinado con la ponencia de ambos, ¿verdad? Y muchas cosas que interactúan en este momento. Estamos en un contexto de la COP26, ¿no? Ustedes están mencionando el asunto de la importancia de la ciudadanía y cómo también ciertas decisiones se están llevando a cabo a nivel donde esa ciudadanía está reclamando precisamente que no necesariamente tiene esa apertura. Así que yo creo que redunda el aspecto de la importancia de cómo, y por ahí va mi primera pregunta. Típicamente la ciencia y la religión, ¿verdad? O la espiritualidad, por ciertos enfoques particulares, se ha presentado como que riñen, ¿no? El caso clásico de la evolución y la creación. Pero sin embargo, frente a esta situación, hay un llamado a una unidad de saberes, ¿no? Unos conocimientos humanos de diferentes lugares para poder atender una crisis social, climática y ambiental. En ese sentido, ¿verdad? ¿Cuán importante es ese diálogo entre ciencia, fe, espiritualidad para enfrentar estas situaciones desde su punto de vista, de ambos? Cualquiera, Ana o Fray. Ana, si quieres comenzar. Sí, claro. A mí me encanta, porque yo lo veo como, bueno, de esta disputa, no sé, para mí no es tan real. Yo a la ciencia le veo como un aliado, no como algo que hace que tiemble mi fe, para nada. O sea, es más, o sea, la ciencia para mí prueba la fe, y yo creo que también la ciencia de la mano con la fe, con este sentido religioso, con la espiritualidad, realmente pueden salvar el mundo, porque la fe, la búsqueda de este sentido de la vida, que para mí es la fe, no está desligado y sirve para que dé sentido al por qué hacemos ciencia, al por qué investigamos, al por qué, a pesar de todas, no sé, las barreras, los obstáculos que pueden haber en cualquier investigación científica, en cualquier análisis de población, análisis de problema socioambiental, no sé, propuestas para enfrentar los problemas que existen en la sociedad. A pesar de las barreras, ¿por qué seguimos? ¿Por qué seguimos a través de la ciencia haciéndolo? ¿Por qué no perdemos la esperanza? ¿Por qué no botamos la toalla? Entonces, ahí es donde viene este sentido que nos da,
que si no tenemos una razón, que si solo lo estamos haciendo por un trabajo, que si solo lo estamos haciendo por, no sé, porque me gustan los números o porque me gustan hacer bases de datos o porque me gusta hacer encuestas, pero no hay un rostro humano, no hay un sentido grande del cómo contribuyo yo con esto para un bien común, que tal vez no vea los resultados en este momento, sino tal vez voy a morir y nunca voy a ver los resultados de lo que yo hice, pero eso es lo que nos da la fe, ¿me explico? Entonces, una ciencia vacía no, no sirve de mucho, pero tal vez para quedarse en los libros, en los PDFs, en las revistas científicas, pero una que realmente tenga un sentido, que sea una investigación integral, que al ser integral de seguro va a ayudar de mejor manera y a muchas más personas. Eso creo que solo le da una visión basada en algo grande, en algo que es lo que la fe nos da. Entonces, no sé, mi pregunta como que, mi respuesta iría por ahí. No sé si Fray Santi quiere complementar. Creo yo que el conflicto de ciencia y fe ha sido por ignorancia, lastimosamente. ¿Mm? Porque hemos confundido las categorías. Ese es el conflicto de la fe y la ciencia. Cuando la fe quiere sobrepasarse el límite de la ciencia o cuando la ciencia quiere sobrepasar el límite de la fe. Y ahí vienen los conflictos. Si tenemos, son dos disciplinas totalmente diferentes, con categorías totalmente diferentes, que pueden coexistir juntamente, claro que sí, pero el problema es cuando se empiezan a cruzar y ahí es donde viene el descalabro. Y creo yo que ese ejercicio se hace es por ignorancia. Y hoy más que nunca nos damos cuenta precisamente de la eficacia de poner en diálogo a estas dos disciplinas, porque la crisis socioambiental nos afecta a todos. Y no solamente es una crisis que se reduce a la biología, o no solamente es una crisis que se reduce a la ecología, o a la economía, o a la política, o a la fe. Es una crisis que nos embarga a todos. Y como todos estamos metidos en este problema, todos desde nuestros puntos de vista, desde nuestros saberes, tenemos que aportar a la solución. Y yo creo que eso es lo que ahorita se está gestando ante la mitigación del cambio climático, es precisamente esas sinergias entre diferentes instituciones, independientemente de la fe, la cultura, la religión, el idioma. Todos estamos clamando el grito de la tierra para poder realmente coexistir en este mundo, porque bien sabemos que es el género humano, es la especie humana la que está en peligro, no la tierra. Iba a reaccionar a eso. Primero, eso que decía Ana Belén, desde la fe hay una posibilidad de la utopía, ¿verdad? El asunto de esa utopía, como decía Ana Belén, que aunque quizás yo no la vea, pero es lo que nos mantiene caminando, ¿verdad? Esa utopía del reino de Dios, esa utopía de una civilización del amor, que la utopía no es una fantasía, sino es ese mundo que caminamos hacia él, pero mientras más nos acercamos a él, más se aleja. Por lo tanto, nos mantiene caminando, ¿verdad? Y esa esperanza, esa posibilidad de seguir caminando, la experiencia espiritual y específicamente de aquellos que partimos desde la experiencia de Jesús y desde cualquier otra de las experiencias religiosas, nos mantiene en camino. También me responde lo que dice Fray, que ambas disciplinas se pueden complementar y el problema es cuando desde la fe queremos decirle a las ciencias cómo hacer y desde la ciencia se trata de invalidar la experiencia de fe, sino que ambas pueden ser complementarias porque al final vivimos una crisis espiritual, tú sabes, la humanidad está en una crisis de su propia existencia. Entonces, las crisis económicas, culturales, políticas, parten de un génesis que está en la crisis espiritual de la humanidad, ¿verdad? Del propósito de nuestra existencia, de la posibilidad de luchar por el bien común, que es un elemento espiritual dentro de la humanidad. No sé, Carlos, ¿qué consideras? Sí, coincido totalmente. Precisamente él al subrayar el diálogo necesario y como los compañeros traen desde su experiencia, me acuerdo de Wilson, era un ecólogo estadounidense, y él inicialmente
planteaba, ¿no? Yo soy ateo, y tenía todo su trayecto de investigación, y uno de los libros finales que escribió, inevitablemente aterrizaba y decía, bueno, independientemente yo creo, ¿no? Como decía el Fray Santiago, esta es nuestra casa común, todos tenemos que ir de la mano a trabajar con esto. Yo desde la ecología, desde la fe, y eso yo creo que fue algo interesante porque, y es lo que da paso a este encuentro, y lo que me lleva a la otra pregunta, frente al contexto en el que estamos, del asunto de la COP. Estos elementos que ustedes han mencionado, hay críticas de ambas partes, hay muchos que están muy pesimistas, ¿verdad? Porque hemos visto año tras año unas reuniones y pocas acciones concretas desde ciertas áreas. Curiosamente, coincido con ustedes, la parte civil se está moviendo cada vez más y yo creo que coincido en que ahí es donde está el verdadero cambio inicial. ¿Qué esperaríamos de esta, o deberíamos esperar, lo que ustedes esperan de esta reunión? ¿Qué acciones concretas y cómo juegan o deberían jugar en esas decisiones los elementos que ustedes han destacado en el día de hoy? Fray, Ana, pues quien quiera. Bueno, ¿qué espero de la COP? Efectivamente, digamos que antes de la COP yo estaba muy esperanzado. El primer día, los primeros 2 días creo que fueron supremamente interesantes y más para nuestra región como Latinoamérica, ese pacto, ese compromiso que se hicieron con Ecuador, con Colombia, inclusive Costa Rica también, de proteger y extender la región del Océano Pacífico. Pues bueno, eso pues me llenó de mucha alegría y yo dije, bueno, si esto fue el principio, no me imagino cómo será después, ¿no? Ya después al pasar los días nos damos cuenta que falta, ¿no? Que falta. Efectivamente, uno puede entrar dentro de la desesperanza de estos eventos, pero creo yo que es mejor que hayan estos eventos, estas oportunidades, a que no las haya. Sí, han habido muchas COP que han pasado sin pena y sin gloria, pero por ejemplo ha habido una COP que gracias a ese acuerdo se restableció la capa de ozono, ¿no? Entonces, pues bueno, no puede todo salir como lo esperamos, pero creo yo que la COP26 en Glasgow no se está llevando en los eventos oficiales, se está llevando es en las calles. Y eso creo que es un movimiento interesantísimo, ¿no? Y las calles lo que están clamando es la inclusión de todas las voces. Y creo que eso es fundamental. Y rescato de la COP y creo que el movimiento que está surgiendo en la actualidad es en las calles, es en el ciudadano de pie que se puso en pie a levantar su voz y clama que sea su voz escuchada. Y eso es empoderamiento terrícola, diría yo, porque no es ciudadano, es terrícola. Bueno, no sé, yo espero tantas cosas del COP, de esta próxima. Ay, creo que hay un eco. No, no sé si es mi impresión. Yo creo que eso. Ok, listo, gracias. Bueno, les decía que espero muchas cosas, más que todo, no sé si para esta, porque igual como dice Fray Santi, lo que estoy viendo, los resúmenes que veo de las instituciones que están ahí monitoreando, dando informes a la sociedad civil de lo que realmente está pasando, no de lo que los gobiernos nos venden, sino de lo que realmente está pasando. Es un poco como que desalentador, ya vamos más de una semana, ya en pocos días se terminan las negociaciones y es que va a pasar, va a cambiar no sé, la rueda, vamos a girar a otro lugar, ¿qué va a pasar? Espero que al menos en las próximas COPs los negociadores que vayan de parte de las industrias de los combustibles fósiles no ocupen la delegación más grande de las COPs. Los causantes de la crisis climática son los que más sillas ocupan dentro de estos espacios tan importantes, pretendiendo, entre comillas, que ellos llevan la solución, cuando obviamente sabemos que no. Lo que ellos quieren es impedir que de estos espacios tan importantes a nivel político se desarrollen soluciones concretas y reales frente a la crisis, porque ellos están ahí impidiendo y haciendo presión para que no salgan estas propuestas. Entonces, es triste realmente, desde el tema de que muchas también empresas de combustibles fósiles financian las COPs. Sería lindo que ya próximamente esto ya no pasara, porque de alguna manera el poner dinero nuevamente creo que está el eco. Uy.
Ay, gracias. Perfecto, gracias, Edwin. Entonces, es esta presión. También espero que más, lo que Fray Santi decía, que la sociedad civil se dé cuenta que no basta la acción aislada y no basta es tener solo esperanza en que las delegaciones de nuestros países van a salvar nuestra vida al llegar y al pisar las COPs. Eso no pasa. Las personas que van allá, si luego al final les despiden, contratan otras, están ahí por intereses del gobierno, no están por intereses del bien común. Si hacen algo que no estaba en su agenda, que no está en el guión de lo que deben de hacer, chao, adiós. Entonces, no hay que poner nuestro futuro en las manos de personas que sabemos que no responden al bien común. Y también hay que ver todo. En Ecuador, lo digo abiertamente, todo el mundo asombrado de que la delegación del Ecuador amplía su territorio en el océano para que, alrededor de las Islas Galápagos, para que se proteja. Y esto como estrategia para luchar contra la crisis climática, porque los océanos tienen que ver mucho con la crisis climática. Y al mismo tiempo, todo el mundo felicita a Ecuador, que sí, aplausos, pero ¿qué pasa? Ecuador se ha declarado que va a explotar hasta la última gota de los combustibles fósiles de petróleo que hay en el país, a corto plazo. Entonces, no ven eso. Entonces, no nos dejemos de engañar, porque las COPs son espacios perfectos para hacer greenwashing, para aparentar una cosa cuando la realidad es otra. Veamos varias fuentes, no veamos solo lo que nos quieren compartir nuestros países. Y como decía Chico Méndez, la ecología sin lucha social es solo jardinería. Está muy bien en verdad empezar con la conversión ecológica, porque eso es lo que nos va a mantener cuando luego vengan amenazas. Hay personas que han muerto, han entregado su vida por luchas ambientales. ¿Y qué es lo que las sostiene? No es un arbolito, un pingüino, un oso polar. Es una conversión ecológica. Es el haber encontrado ese sentido profundo de por qué hago esto y por qué muero feliz de ser un mártir ambiental. Pero eso no se hace de la noche a la mañana, es un camino que aparentemente dicen, ay, la conversión ecológica y a quién ayuda, ayuda mucho a sostener a las personas, a sostener a las comunidades que sostienen esas personas, a que las luchas continúen y luego un cambio en el estilo de vida. Cuando empezamos cambios en el estilo de vida, nosotros nos damos cuenta que no es suficiente, porque yo me di cuenta de eso cuando ya soy zero waste, tengo mi vida zero waste y sigo viendo que hay 1,000,000 de plástico alrededor mío a pesar de yo ser zero waste. Entonces no es suficiente, no basta en que en mi casa no haya plástico. Hay que seguir, hay que compartir los mensajes, hay que decir a otros que esto es posible. Y sí, Fray Santi, totalmente apoyo nuevamente. La lucha está en las calles, la lucha está en la sociedad civil, en aquellas personas que creemos en el bien común y que estamos dispuestos a todo para alcanzarlo, a pesar de que tal vez no veamos los resultados aquí y ahora, pero sabemos que esto vale la pena y que es lo correcto. Wow, Ana, fascinante. Te me dejaste muchas ideas en la mente y creo que la lucha también está en las universidades y por eso aquí estamos en la universidad, porque también es de donde podemos, desde la fuerza de los jóvenes y desde esta realidad, impulsar, ¿verdad?, políticas públicas realmente que coincidan con la lucha que está en las calles. Cuando hiciste la pregunta, Carlos, me recordó también el terrateniente malvado del cuento de Fray Santiago, ¿verdad? Sentar a los terratenientes a tomar decisiones sobre la tierra, pues a mí no me da demasiadas esperanzas, ¿verdad? Porque el terrateniente parte de una premisa de acaparación de la tierra, ¿verdad? Entonces, definitivamente el elemento de que nosotros pudiéramos presionar, ¿verdad? Que podamos, desde esa metáfora del cuento, ayudar a la movilización del campesino, ayudar a la movilización del pueblo ordinario, de la gente de a pie, que nunca vamos a tener un voto en estos espacios tradicional, pero que sí provocando movimientos concretos, ¿verdad? Como el no consumo de carne, vacuna, por ejemplo, que comentó el Fray, el que podamos promover zero waste, no solo en un hogar, sino en una comunidad entera, ¿verdad? Esas transformaciones son las que yo les apostaría esperanza, ¿verdad? En esos momentos en el que realmente logremos
que la gente de a pie, ¿verdad? La ciudadanía no caiga en la mentira del terrateniente, ¿verdad? Del cuento, ¿verdad? Y que podamos, y esa ambición se subsana con la conversión ecológica, ¿verdad? Esa ambición no puede ser, no se sana ideológicamente, se sana realmente haciendo unas opciones históricas por vivir diferente. Se hace haciendo unas opciones espirituales, ¿verdad? De hacer transformaciones profundas en mis estilos de vida para cuando lleguen todas estas ofertas de mentir y de manipulación, realmente podamos decir que no, podamos contagiar a otros con la conversión ecológica y allí pudiéramos entonces encontrar opciones reales, ¿verdad? A nuestra crisis. Así que toda esa reflexión se me quedó en la cabeza. Y ahí también voy al tema de Ana, cuando hablaste de las instituciones sanas, ¿verdad? Si nosotros logramos hogares sanos, pero no nos preocupamos por lograr instituciones sanas, pues muy poco van a poder hacer los hogares, ¿verdad? Entonces, cómo el elemento de los hogares sanos se conecta con las instituciones sanas. Y ahí te quería preguntar, muchas personas dicen, bueno, yo hago los cambios en mi casa y ya tranquilizo mi conciencia, ¿verdad? Pues porque ya yo he sido lo más ecológico posible, pero ¿cómo podemos reconocer que no basta, que las acciones aisladas para lograr una transformación ecológica, no bastan las acciones aisladas, pero también son necesarias, ¿verdad? Y cómo entonces, partiendo de las acciones individuales, cómo nos movemos y evolucionamos esas acciones individuales a lograr instituciones sanas, ¿verdad? No sé si es una metamorfosis, si una va después de la otra. ¿Qué ustedes piensan sobre eso? Bueno, pues en cuanto a esa subsanar las instituciones, me recuerda mucho desde la Fratelli Tutti, el Papa Francisco en esa encíclica nos recuerda precisamente que el amor político, el amor civil, el amor social es lo que realmente ayuda a buscar el bien común. Y es este amor, es esta caridad puesta al servicio de los otros, que le llamamos poder, lo que realmente puede subsanar las instituciones. Es el amor lo único que nos puede sanar tanto la sociedad como la cultura y a nosotros mismos. Bueno, a mí me parece una pregunta súper interesante. Igual, al recordar que cuando decimos instituciones, entran todo tipo de instituciones, instituciones del Estado, de los gobiernos, instituciones de la sociedad civil, instituciones de empresas, ONGs. Entonces, todo esto también de alguna manera dibuja el diálogo en cómo la sociedad, los habitantes de una sociedad se empiezan a relacionar. También pueden predeterminar sus sufrimientos o su buena calidad de vida, porque las instituciones también tienen mucho que decir. Y el no conformarnos con que mi casa esté limpia, yo creo que también viene a raíz de la mirada del bien común, porque cuando decimos bien común, esto no se reduce al bien de mi papá, mi mamá, mi mascota, mis tíos, mis abuelos, mis primos. Bien común se cierra ahí. No, el bien común no es solo salir del yo y luego llegar a mis más cercanos. No, el bien común es incluso pensar en las generaciones que todavía no nacen. Tanto así, no solo en las jóvenes, en los bebés, no, en las que todavía no nacen. El bien común va más allá, incluso de esta misma generación, de las personas que en este momento se encuentran viviendo en el planeta. Y a mí me gusta la relación de Greta, la activista ambiental, que al inicio ella decía, nuestra casa está en llamas, y ella no se refería a que nuestra casa en la calle, no sé, Reventador y América y la que cruza, etcétera. No se refería a nuestra casa se está quemando, porque volteamos a ver y decimos, no, mi casa no se está quemando, está bien, está un poquito sucia, pero está bien. No, pero ella se refería a la casa de todos, que es el planeta. Nuestra casa se está quemando. Y cuando nuestra casa se quema
Y si alguien ve eso, no dicen, ah, bueno, se está quemando, uno grita, uno pide auxilio, uno llama a los bomberos, uno no se queda quieto, pero vemos que las personas se están quedando quietas porque están reduciendo el bien común a solo su hogar, lo cual no es vivir la realidad, lo cual no es estar atentos a lo que está pasando en el mundo. Y a mí me gusta mucho porque el cristianismo interpela de tal manera que te dice que el verdadero cristiano es el que vive plenamente y completamente su realidad. Y cuando tú ignoras tu realidad, no estás viviendo el cristianismo, estás viviendo cualquier otra cosa menos el cristianismo. Entonces es algo muy lindo porque te invita a abrazarlo todo, no solo lo que te conviene o no solo lo que tus ojos alcanzan a ver, sino también las realidades de otras personas que tal vez tú no ves pero están sufriendo. Entonces yo creo que tiene que ver mucho el que no se quede la acción en nuestra casa, pero si no se da ese paso, no te das cuenta de que eso no es suficiente. Yo nunca me hubiera dado cuenta que no era suficiente sacar el plástico de mi casa para que el problema del plástico se acabe. Tuve que hacerlo para darme cuenta y tuve que tener varios meses cuando dije, ya está, por fin. Y dije, no es suficiente, no he solucionado casi nada, tengo que ir más allá, otro paso. Entonces es importante que las personas lo hagan, pero para que se den cuenta de que no es suficiente y que al darse cuenta de que no es suficiente no caigan en depresión, en tristeza, todo lo que hice no sirvió para nada, no, sino para que eso les dé más fuerzas de, bueno, si esto no es suficiente, entonces, ¿qué sí lo es? No sé, y entablar diálogos, como nos decía Fray Santi, con otras instituciones, etcétera, hacer alianzas, no tener miedo a hacer alianzas, no tener miedo a preguntar, a hacer voluntariados, a hacer acciones grupales en comunidad, eso empieza ya a ser un poco suficiente. Entonces, eso. Me encanta, Ana. Antes de ir al último tema de la conversación que Carlos nos va a guiar, quería también dar un comentario en ese momento del amor eficaz, ¿verdad? Yo creo que tenemos que, como dijo el Fray Santiago, el amor, pero yo le añadiría al amor ese amor eficaz, ¿verdad? Ese elemento de un amor que logre transformaciones, que dé resultados evidentes en la realidad. Y que ese amor político, ese amor social, no se da si no hubo primero un amor propio, no hubo primero un amor en mi hogar, no hubo primero un amor en mi núcleo, y de allí nace, ¿verdad? Ese amor social, ese amor político, como tú lo mencionas. Carlos, ¿qué tal si vamos entonces al rol de las ciencias y culminamos esta conversación? Tristemente, ¿verdad? Dicen que todo lo bueno llega a su final y esto, a medida que ellos siguen compartiendo, siguen abriendo espacios y como ¿verdad? Cuando uno entra en un cuarto oscuro, esa metáfora de la luz, ¿verdad? Y esa sabiduría humana, tanto religiosa, espiritual como científica, es crucial. Trajeron varias ideas interesantes. Una, yo creo que Ana Belén trajo cuando el ejemplo, ¿verdad? De aquellos y aquellas que han perdido su vida defendiendo comunidades y aspectos ecológicos ambientales, marca de plano a la interacción y la interrelación que hay entre la problemática social, ambiental y ecológica, ¿no? Para muchos la crisis climática es, como tú mencionaste, una crisis social, ¿verdad? Espiritual principalmente. Y eso nos lleva inequívocamente a que en este caso y en nuestro contexto hay una universidad, unas escuelas, unos espacios donde hay una comunidad de aprendizaje, ¿verdad? En el sentido freiriano, por decirlo así. Y la ciencia forma personas en ciencia en esa área, como también forma personas en otras áreas, en otras dimensiones. Desde la experiencia que ustedes nos han planteado, ¿verdad? Y que comparten y han compartido, ya han mencionado algunos, pero ¿qué elementos ustedes consideran, qué características debe tener esta educación, en este caso quizá universitario, de formación de personas, de jóvenes, de profesionales o en comunidad, considerando estos elementos, ¿no? Ustedes han destacado la importancia del aspecto humano, del sentir. Ahorita mencionaron lo de la conversión ecológica. Me parece interesante porque el concepto de conversión también es doloroso, implica una pérdida y un desprendimiento de unas costumbres muy fuertes y muy arraigadas para poder reconocerlas y cambiar a otra cosa. En ese sentido, ¿qué elementos ustedes considerarían que serían importantes para esa formación científica y esos saberes humanos en estos futuros jóvenes o comunidades con las cuales trabajamos?
Pues bueno, yo creo que pues lo primero que debemos de hacer es pues, tratar de aprender un poquito más sobre el tema. Eso parte es pues yo, digamos, mi primera relación con el cambio climático fue escuchando a Anita en Panamá en el 2019. Ella con una charla pues muy elaborada, pero al mismo tiempo con palabras muy simples y con su ternura, pues nos está diciendo que todos íbamos a morir, pero que tranquilos, que teníamos la esperanza de cambiar nuestras formas de vida, ¿no? Entonces como que uno decía, oh, sí, me voy a morir, pero con esa ternura pues ya se me calma un poco. Entonces creo yo que pues precisamente buscar y brindar esas oportunidades de comunicar este mensaje de hablar qué es el cambio climático es fundamental y saber qué es el cambio climático antropogénico, es ese cambio ocasionado por las acciones del ser humano, no el cambio climático natural, ¿no? Sino es el que estamos viendo en la actualidad. Yo creo yo que son esas campañas, conferencias de despertar las conciencias son los elementos fundamentales. Y ya después de estas campañas de concientización, pues en darle duro a ciencia del cambio climático. Bueno, por mi parte, el tema académico es tan bonito porque desde que empecé a trabajar con el movimiento Laudato Si, que lo conocí en 2015, yo estaba todavía estudiando mi pregrado en una universidad aquí en Ecuador. Entonces, estaba todavía estudiando y todas las acciones que hacíamos iban de la mano con la academia, porque yo tenía contactos con otras organizaciones, pero de otras universidades. O sea, mi medio era la academia y así también empezó mi activismo un poco más fuerte, pero de la mano con la academia, con los clubes ambientales de otras universidades, hacíamos foros académicos. Me acuerdo claramente que mi universidad es laica, no es religiosa, y una vez invitamos a franciscanos a ver un documental de la Amazonía y que haya un debate, y toda la gente se preguntaba, qué raro, ¿qué hacen aquí unos franciscanos en el campus? Esto está súper raro, no podían creer que aparte ellos eran panelistas. Entonces era súper bonito crear esos signos de contradicción, porque la academia tiene espacios muy bonitos que pueden contribuir para que se haga lo que Fray Santi sugiere, que se conozca la crisis climática, que se vea desde el tema de la ciencia. Es imposible enfrentar la crisis climática sin la ciencia. Y justo por eso me gustaría también decir algo que tal vez a muchas personas les da miedo decir, pero es necesario que la academia evalúe qué tipo de carreras y posgrados e incluso clubs tiene en sus universidades. Tenemos carreras realmente que contribuyen al bien común o que están creando una demanda y un mercado para la industria que está contribuyendo a lo contrario, a la crisis climática. Entonces, ¿qué tipo de carreras estamos teniendo? ¿Y qué tipo de investigaciones, tesis estamos llevando? ¿Estamos dándoles a los estudiantes solo un proyecto para que se gradúen y que luego quede en el olvido en la biblioteca virtual de una universidad? ¿O estamos dándoles a los estudiantes una mirada profunda de que su proyecto va a contribuir realmente al bien común y que luego de que se gradúen no va a quedar en la nada, va a dar a alguien más continuidad, va a dar una segunda fase, tercera, cuarta, hasta que sea implementado, algo integral? Buscar realmente estas cosas, no solo llenar bibliotecas virtuales, sino llenar realmente, no sé, llenar el mundo y el lugar donde se encuentre tal universidad, porque en todo lugar hay universidades, con acciones concretas que contribuyan, que no sean proyectos vacíos. Entonces, yo diría eso, que realmente evaluemos qué estamos enseñando. Y solo para ejemplificar mejor, no toda investigación científica es que es ética. Hay mucha investigación alrededor no sé, por ejemplo, de la agricultura digital, que se va a sacar al agricultor de la agricultura. Y también es investigación y también es ciencia. Y Amazon y Microsoft están invirtiendo millones de dólares en eso.
Pero ¿qué pasa? No toda ciencia es buena, no toda ciencia contribuye al bien común. Estamos investigando un montón en Marte, estamos gastando millones de dólares en cómo ir a Marte, mientras estamos aquí viendo que la gente muere y no todo el mundo va a poder pagarse un pasaje a otro planeta. Y no vemos eso. ¿Por qué no invertimos ese dinero en cosas que sirvan realmente para vivir? Entonces, todo eso también, la ciencia tiene ese poder de decisión. Y nada, es cuestionarse, pero creo que eso no puede ser posible sin una mirada grande, que es lo que aporta realmente la conversión ecológica y la fe y el sentido de la vida y el por qué hacemos las cosas. Ana, yo le voy a pedir permiso para publicar ese resumen que usted ha hecho ahí, porque realmente sí lo acojo totalmente de acuerdo. Nosotros, Eugenio María de Hostos fue un pensador puertorriqueño, finales del siglo XVIII, y él decía, él creía en la ciencia con conciencia. En la elaboración, cuando la miramos, ¿verdad? Parecería que está escribiendo el día de hoy. Y totalmente de acuerdo. Freire nos recordaba y nos preguntaba, ¿para qué enseñamos? ¿Para qué hacemos nuestro trabajo? ¿Para qué soy fotógrafo? ¿Para qué soy, en este caso, para qué soy religioso, espiritual, maestro, científico, científica? Y totalmente de acuerdo. Yo creo que con esa simple pregunta, pero con un compromiso de conversión que sé que cuesta trabajo, que hay que abrir ese espacio, es una guía para uno evaluar y decir, bueno, esta experiencia es importante, pero si la vinculamos con este trabajo, va a ser mucho más efectivo. Así que coincido totalmente. Yo creo que es un llamado y un reto para las instituciones educativas mundiales, locales, ¿verdad? Y a nivel comunitario, inclusive de escuela, ¿no? Yo soy del área de secundaria, intermedia, elemental, formación de maestros, y es un reto. Cómo estos chicos van aprendiendo para este tipo de crisis climática y atenderlo. Bueno, gracias a todos y todas por unirse en esta conversación. Se quedan muchos temas pendientes, así que prometemos que desde Sagrado Verde sigamos profundizando. Y a mí me queda con esta idea que llevo en mis clases. Hay que poder tener un corazón grande y poder tener una mente llena de ciencia para poder lograr una transformación eficaz de la realidad, ¿verdad? Porque la espiritualidad posiblemente nos da un corazón muy grande para luchar esa cultura de paz, nos da un corazón muy grande. Pero si no tenemos las ciencias, no tenemos las herramientas para lograr transformaciones eficaces. La buena voluntad no basta para transformar la realidad. Pero también una mente llena de información y de ciencia no ética, como decía Ana, de ciencia deshumanizada, con un corazón bien pequeño, pues vamos a tener una mente bien grande, pero no vamos a tener las ganas ni la voluntad de ejercer la transformación. Así que las universidades tenemos una tarea, especialmente las universidades católicas como la Universidad del Sagrado Corazón, tenemos la tarea de lograr esa síntesis y ese balance para lograr profesionales que tengan un corazón grande para poder dar la vida por la transformación del mundo, pero con las ciencias necesarias para hacer eficaz esa transformación. Así que por eso hoy celebramos este Día de las Ciencias por la Paz y el Desarrollo, para ampliar esta conversación, que es una conversación internacional. Por eso Ana y Fray también nos están acompañando de sus respectivos países, porque como dijo Ana ahorita, la interconexión es también parte de la ecología. Todos estamos conectados y todo lo que hacemos y no hacemos en este mundo nos afecta a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Gracias, Ana. Gracias, Fray Santiago. Gracias al movimiento Laudato Si por también ayudarnos en este evento, y que Sagrado Verde siga continuando un espacio de reflexión sobre estos temas. Gracias a todos los que nos siguieron a través de redes y los que se van a seguir conectando a lo largo de la semana de las clases y los cursos, a los profesores y a todos los que hicieron posible esta celebración, el Departamento de Ciencias Naturales y la Oficina de Relaciones Interuniversitarias. Este fue Edwin Figueroa, gerente senior del Centro Sofía. Gracias al profesor Carlos Muñiz por moderar este espacio con este servidor. Ana Belén, Fray Santiago, muchas gracias. Esperamos que esto sea el nacimiento de una nueva solidaridad continental caribeña, en el cual podamos seguir gestionando transformaciones eficaces de la realidad y siguiendo pudiendo dar razón
de ese deseo profundo de Dios de que seamos más humanos, ¿verdad? Y si logramos que más personas vivan dignamente y que la naturaleza pueda respirar y darnos, ¿verdad? Y relacionarse con nosotros de manera eficaz como Dios lo pensó desde el inicio, allí damos gloria a Dios, ¿verdad? En lograr y en luchar en esa armonía. Así que gracias a todos y todas por su sintonía. Los esperamos en el próximo Día de las Ciencias por la Paz y el Desarrollo y en las próximas actividades de Sagrado Verde. Así que síganos. Muchas gracias y que tengan excelente día. Chao. Gracias, adiós.